Hola a todos, el día de hoy vamos a escuchar un cuento musical. Este cuento se llama Pedro y el Lobo. Este cuento está hecho originalmente para escucharse con sonidos de instrumentos musicales, pero los instrumentos originales son los instrumentos de una orquesta. Pero como yo no tengo los instrumentos de una orquesta completa, hice una pequeña adaptación para los instrumentos de los cuales dispongo. Entonces les voy a ir enseñando cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar y cómo suena, para que cuando escuchemos el cuento podamos identificarlos tanto con nuestros oídos como con nuestra imaginación, porque ya los vimos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. El instrumento que representa a nuestro personaje principal, que se llama Pedro, es esta flauta. Es una flauta que se llama flauta contralto y suena así. El instrumento que representa al abuelito de Pedro es el clarinete. Es este. Este instrumento se llama clarinete y suena así. El instrumento que representa a un gatito es esta. Se llama armónica y suena así. Ahora, también tenemos un patito. El patito está representado con este instrumento. Este instrumento se llama quena y suena así. Tenemos también un pajarito y el pajarito se representa con este instrumento. Se llama flautín o flauta piccolo. Es una flauta más chiquita que la flauta contralto. ¿Sí? Esta es la flauta contralto que nos representa a Pedro y este es el flautín que nos representa al pajarito y suena así. Tenemos también un lobo gris muy peligroso. Ese lobo lo vamos a representar con este instrumento. Esta se llama melódica y suena así. También tenemos unos cazadores que van en busca del lobo y cuando los cazadores están buscando el lobo, los representamos con este instrumento que este sí ya lo conocemos, es la guitarra y suena así. Y cuando los cazadores disparan con sus escopetas para cazar al lobo, vamos a utilizar instrumentos de percusión. En este caso, yo tengo primero este instrumento, que es un tambor que se llama taiko. Es un tambor japonés. Este suena así. También cuento con este instrumento. Es un cajón de madera que se llama cajón peruano. También lo utilizamos para los disparos y este suena así. Y estos son los instrumentos que voy a utilizar para interpretar los sonidos y la música de este cuento musical que se llama Pedro y el Lobo. Este cuento es de un señor que nació y vivió en Rusia, un lugar muy lejos de aquí, que se llamaba Prokofiev. Vamos a escucharlo y espero que les guste mucho.
Hoy vamos a contarles un cuento llamado Pedro y el Lobo. Es un cuento en el que los personajes están representados con diferentes instrumentos musicales. El pajarito, ligero y delicado, representado por el flautín. Un pato de pico ancho y pies planos, representado por la quena. El gato, suave pero voraz y vanidoso, representado por la armónica. El sabio y viejo abuelo, siempre preocupado por su nieto, el clarinete en registro bajo. El lobo, de afilados dientes y afiladas garras, la melódica. Pedro, el héroe de la historia, representado por la flauta contralto. Los cazadores, siempre en busca del lobo, la guitarra. Y los disparos de sus escopetas son las percusiones. Era muy de mañana cuando Pedro abrió la puerta y salió a la gran pradera. En la rama de un frondoso árbol estaba posado un pajarito, que al verlo lo saludó muy alegremente. En ese momento apareció el pato, alegre de que Pedro hubiera dejado la puerta abierta y poder ir a nadar al estanque. Cuando el pajarito vio al pato, bajó del árbol y se paró junto al estanque. Entonces le preguntó al pato: ¿Qué clase de ave eres que no puedes volar? El pato respondió: ¿Y tú qué clase de ave eres que no puedes nadar? Y se zambulló en el agua. En ese momento, Pedro vio un gato acechando entre la hierba preparado para atrapar al pájaro que estaba ocupado discutiendo con el pato. ¡Cuidado!, gritó Pedro, cuando el gato saltó y el pájaro voló justo a tiempo para no ser atrapado, mientras el pato graznaba al gato desde el centro del estanque. El abuelo salió de la casa buscando a Pedro y le dijo: «La pradera no es un lugar bueno para ti. Hay lobos que son muy peligrosos». Pero no hizo caso y pensó: «Yo no le tengo miedo a nada». Pero a su abuelo se lo llevó a la casa y cerró la puerta. En cuanto Pedro entró a la casa, un lobo gris salió del bosque. En ese momento, el gato lo vio y subió rápidamente al árbol. El pato se espantó mucho y saltó fuera del estanque queriendo huir.
El lobo lo vio y se lanzó sobre él. Corrió y corrió hasta que lo alcanzó y se lo tragó entero de un bocado. El gato estaba trepado en el árbol, en una rama. Y el pájaro en el mismo árbol, pero en otra rama, no tan cerca del gato. El lobo daba vueltas alrededor del árbol, esperando el momento para comerse a alguno de los dos. Pedro había visto todo desde la ventana y pensó: «Yo lo atraparé». Fue a su cuarto y buscó una cuerda muy fuerte. Salió sin hacer ruido y se subió a la barda donde había una rama del árbol. En silencio se subió al árbol por la rama y le dijo al pájaro: «Distrae al lobo por un momento, pero no te acerques tanto a él para que no te atrape». El pajarito se acercó al lobo y voló alrededor de su cabeza, mientras el lobo trataba de atraparlo. Entonces Pedro agarró muy bien la cuerda, la acercó a la cola del lobo y lo amarró de ella con todas sus fuerzas. El lobo quedó atrapado por la cola y trataba de escapar. Pero Pedro amarró la otra punta de la cuerda al árbol y mientras más se movía el lobo, más se apretaba la cuerda. En ese momento salieron los cazadores del bosque disparando de vez en cuando. ¡Alto!, gritó Pedro. El pajarito y yo hemos atrapado al lobo. Hay que llevarlo a un lugar seguro. Entonces, entre todos llevaron al lobo a otro lugar, con Pedro a la cabeza de la procesión, seguido de los cazadores arrastrando al lobo, y al final el gato y el abuelo. Por encima de todos volando el pajarito orgulloso de lo que habían hecho. Y dentro de la panza del lobo se oía el pato, pues como se lo tragó entero, aún estaba vivo. Y este fue el cuento de Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, así se llama el autor. Espero que les haya gustado mucho, lo hicimos para ustedes con todo cariño y nos vemos hasta la próxima.